justo antes de eso, la sensación de rendirme totalmente fue increíble. Esa experiencia se convirtió en un punto de referencia muy poderoso para mí. Greg, quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuándo conociste a Dios por primera vez? No lo sé. Probablemente no pienso en Dios de la misma manera en que tú lo haces. Aquí es donde los textos gnósticos me resultan fascinantes y hay que preguntarse ¿por qué fueron prohibidos? ¿Por qué hubo tanto esfuerzo por mantenerlos ocultos después de que se descubrieron en 1945? Incluso hoy el Vaticano lucha para que algunos nunca se publiquen. Esos textos describen una realidad mucho más cercana a la nuestra, ¿sabes? Hablan de una realidad última a la que llaman el mónada, que es pura energía, pura luz. Para mí, eso es Dios. Y debajo de esa fuente hay fuerzas que han creado copias artificiales. Existen dioses locales, por así decirlo, que son seres muy poderosos, pero no son el ser. Y de vez en cuando alguien de ese reino entra en nuestro mundo y nos muestra lo que es posible. Y lo hace no para que lo adoremos, sino como recordatorio de quiénes somos realmente. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia, y creo que es muy posible en una simulación, como si alguien desde afuera dijera, ¿sabes? Necesitan ayuda, y enviaran a alguien aquí. Lo curioso de una simulación es el tiempo. Aquí puedes vivir 100 años, pero para ellos eso apenas son unos minutos. Hablas con tus guías y les dices, gracias por esperarme 50 años hasta volver a ti. Y ellos responden, para nosotros 50 años son como un minuto. Así funciona. 100 años aquí pueden ser 10 minutos allá y después vuelves a intentarlo una y otra vez para ver cómo puedes mejorar. Ahora, en muchos lugares se me conoce por hablar sobre el bien y el mal y sobre los códigos escritos en nuestro ADN y en la Biblia. Y la pregunta es, ¿cómo encaja todo esto? Creo que un buen punto de partida, antes de entrar en los detalles de mi libro, es compartir mi misión y la perspectiva desde la cual hago todo lo que hago. Mi misión es simple, amar a este mundo y a su gente hacia la paz que sé que es posible. No es solo un interés, creo que tiene que ver con mi herencia, porque tengo sangre cherokee y sangre hebrea, y ambas tradiciones han vivido guerras y mucho sufrimiento. Muchos saben que trabajé en la industria de la defensa durante la Guerra Fría y fue una época muy peligrosa, cuando las superpotencias estuvieron a punto de hacer lo impensable 2 veces. 2 veces se presionó el botón para lanzar armas nucleares sobre poblaciones civiles y en ambas ocasiones, misteriosamente, la tecnología falló. Eso es un tema aparte. Pero siempre sentí que si sabemos dónde mirar en el pasado y cómo observar lo que quienes nos precedieron nos dejaron, podríamos encontrar una forma de acabar con el dolor y el sufrimiento, con las atrocidades que hemos visto en nuestra vida en el siglo XX y que ahora se repiten de nuevo en el siglo XXI. Mi pasión ha sido mirar nuestro pasado no simplemente como una forma de pensar antigua y obsoleta, y que uno deja atrás porque somos personas modernas ahora. Pero no, lo que yo veo es continuidad. Sí, es antiguo. ¿Son antiguos los textos y las tradiciones? Sí. ¿Son obsoletos? Absolutamente no. Si podemos empezar a ver esa continuidad, nos damos un marco de referencia para construir la paz. Y honestamente, creo que la única manera de lograrlo es pensando diferente sobre nosotros mismos. Cuanto mejor nos conozcamos, mejores decisiones tomaremos, siempre y cuando no tengamos miedo unos de otros, ni miedo del cambio en el mundo. Sí, se trata del mundo, pero en realidad todo depende de nosotros. Y creo que para el año 2030, o habremos despertado al verdadero potencial humano que no hemos explotado, o quedaremos atrapados en una sociedad de humanos híbridos diseñada para eliminar nuestras capacidades de creatividad, emoción, empatía e intuición. Esto es solo la introducción de mi libro, pero quiero que todos comprendan que ese es el marco que estoy planteando. Hay un tema en el libro con el que mucha gente se siente incómoda, y es la palabra divinidad.
Para muchos, divinidad está ligado a la religión y entiendo por qué es así. Existen escuelas de divinidad que enseñan eso y son buenas escuelas. La definición contemporánea de divinidad, que a mí me fascina, dice simplemente que divinidad es nuestra capacidad de trascender los límites percibidos. Trascender significa ir más allá de lo que creemos que podemos ser. La mayoría de nosotros vivimos con límites que ni siquiera son reales. Nos enseñan a aceptarlos a través de la academia, de la familia, los amigos, la comunidad, nuestra herencia, la religión o incluso la ciencia obsoleta, pero no son reales. Así que, en un sentido más puro, la divinidad es nuestra capacidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. Es la capacidad de imaginar, de crear, de amar sin miedo, de perdonar sin esperar nada a cambio, de sanar nuestro propio cuerpo. Todo eso es expresión de nuestra divinidad. La pregunta es, ¿nos amamos lo suficiente para permitir que nuestra divinidad se manifieste? Porque desbloquear estos potenciales extraordinarios es nuestro destino como individuos y como especie. Y cuando conectamos con nuestra divinidad, empezamos a vivir desde nuestro verdadero poder, más allá de los límites impuestos por el mundo exterior. Y otra cosa es que he aprendido que la tecnología por sí misma no es buena ni mala. Lo que realmente importa es cómo la usamos en nuestras vidas. Desde pequeños nos enseñan que somos limitados, que necesitamos algo externo para ser nuestra mejor versión. Pero eso no es cierto. Nuestra biología y nuestra mente son extraordinarias. Por ejemplo, si comparo un chip de computadora con un cerebro humano, ambos tienen una inmensa cantidad de conexiones, transistores en el chip y sinapsis en nuestro cerebro. Sin embargo, nuestro cerebro es miles de veces más eficiente, es moldeable y es adaptable. Cada vez que empujo mi mente y mi biología al límite, descubro nuevas formas de pensar, de crear y de adaptarme. Esto me recuerda que estamos apenas comenzando a comprender todo lo que podemos ser. Y aún así siento una advertencia importante. Corremos el riesgo de entregar nuestro potencial humano a la tecnología antes de descubrir completamente lo que significa ser verdaderamente humanos.